Y si tuviera que como asignarle un concepto, o yo siento que, es que ni siquiera tengo concepto, yo siento que para mí fue innecesario haber sufrido bullying. Mm, En algún momento decía, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no me dejan en paz? O sea, y en algún momento cuando empecé recién a reflexionar hacia atrás, como a los 23 años, yo decía, no era necesario aporrearme tanto. Yo quizás hubiera podido entender lo mismo con menos tiempo. Um, Esto como en un sentido de reclamar un poco hacia el universo, de por qué tanto ensañamiento, ¿no? Eh, ya con el tiempo he ido entendiendo que, bueno, todo pasa por algo. Um, También hay justificaciones que son privadas de por qué viví todo esto. Tiene que ver conmigo, con mi alma, con mi historia eh, espiritual, digamos, mi evolución, las vidas pasadas que tengo, todo. Obviamente también, aunque a mucha gente le cueste creerlo, hay veces que sufren cosas que uno pudiese decir, ¿por qué tan terrible? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero en realidad nosotros en vidas pasadas también hemos sido personas que se han fracturado y hemos hecho mucho daño ya. Siempre hay una vida en la que salimos medio torcidos y eso genera karma, porque movemos energía, ¿no? Ocupamos energía para hacerle daño a alguien y esa energía después tiene que volver. Y eso como que queda una marca en nuestra historia, digamos, en nuestro ADN estelar, quizás. No sé, estoy explicándolo en mis términos, pero a lo que voy es que después de la siguiente vida, uno, si decide volver a encarnar, viene con eh, estas yayitas que hay que ir sanando, pero que son sanaciones por compensación, porque produjiste un dolor en alguna vida pasada y eso te toca compensarlo. Y a eso se le suma también el tema de lo que son las constelaciones familiares, que tiene que ver con los karmas que vienen por linaje o cosas que los linajes no han podido resolver y que uno viene o uno acuerda que ya en esta vida va a tomar la rienda y va a decir, yo voy a cortar con todo esto tema linaje, ¿no? Que tiene que ver más con dinámicas familiares, tiene que ver con como este entendimiento tradicional de lo que es la familia, del rol de la mujer, del rol del hombre, que cómo se tienen que dar las cosas en sociedad y todo este tema es un poco, digamos, social-cultural. Eh, yo sé, por ejemplo, de gente que que ha tenido que romper con cuestiones de linaje de matriarcados, que le tocaba en alguna etapa a las mujeres hacerse cargo en la familia, ¿no? Antes de que tú nazcas. Entonces las familias para atrás tienen una historia de matriarcado en que las mujeres se hacen las responsables, tienen negocios, tienen todo, y le toca a una venir a asumir, digamos, no solo el peso del negocio, quizás que está heredado, sino que toda la presión que dejó el paso de las mujeres que venían detrás de ti. Eh, y que se ensañan tanto, se empoderan tanto, que pierden un poco la sensibilidad y ya no saben conectar con el entorno, porque están siempre en su rol de matriarcado jefa y que da las órdenes, que dirige, que no se puede permitir caer. eh, y esta persona, alguna de las que viene después, tiene que asumir el rol de romper eso. ¿Me entienden? Y no sé, pues, empezar a relacionarse con gente, tener parejas que las lastimen, que la hagan sentir vulnerable, muy abajo, cosa de poder salir y volver a recuperar su humildad y ser una persona, digamos, balanceada. Eh, entonces hay distintas formas en las que esto va pasando, ¿no? Entonces tenemos el tema de los linajes, las constelaciones familiares. Tenemos nuestra propia carga eh, evolutiva y además tenemos el tema kármico que viene de cómo nos desenvolvemos en nuestras vidas pasadas. Entonces todo eso a la siguiente vida viene contigo y se puede despertar o no dependiendo de cómo se den las cosas en el entorno. Entonces todo tiene al final una explicación. Si ustedes se hacen sesiones de registros acá, chicos, que es como esta biblioteca álmica que tiene guardadita toda tu historia de tus encarnaciones y todo lo que has tenido que pasar, cuáles son tus dones ocultos y todo este tema. Tu historia de vida, digamos, desde que decidiste empezar a encarnar en cualquier parte del universo, está ahí, los registros acá, chicos. Lo otro son lo de las constelaciones familiares y lo otro es las canalizaciones también,
que es cuando tú, no solo para comunicarte con los guías, sino también para comunicarte con seres de tu familia, ancestros, y que han fallecido y que quizás tienen alguna misión o algo que necesitan comunicarte para romper, digamos, y ellos también poder ser libres y poder sentirse libres de avanzar y volver a encarnar eh, y no quedarse pegados con lo que no pudieron resolver en sus propias vidas, ¿no? Entonces, ya se me olvidó lo que estaba hablando. Soy muy pava, se me va de repente la bola, pero ¿por qué les dije todo esto? No lo sé. Ah, ya, porque yo recibí explicaciones anexas de por qué había vivido todo y por qué con tanta efusividad, por no dejarlo como en ensañamiento. Hubieron distintas, encontré explicaciones de distintas formas y en distintas áreas. Y creo que eso me ha ido ayudando a despersonalizar, no sé si es una palabra, pero eh, des, eh, desunir un poco la experiencia de la persona y soltar a la persona y dejarla como un palo blanco. Siento que lo he hecho en casi todo, menos en el tema del bullying. Es una cuestión que de verdad que no puedo. Siento que fue algo que me lastimó tanto y por tanto tiempo que es como algo que tengo ahí y que nadie lo toca. No siento que ahora me duela o me haga llorar, no, ni tampoco me siento vulnerable hablando del tema, pero es como mi tesorito, es como cuando tú dices, esto aquí nadie me lo toca. Y puedo hablar del tema y todo lo que tú quieras, pero mi postura sobre el tema no cambia. Y así de intransigente. Y puedo estar totalmente equivocada, pero con ese tema no puedo. Em, Respecto al bullying propiamente tal, que era lo que quería decir delante, como dije, las personas que hacen bullying son personas que en algún momento han sido vulneradas de alguna manera, en términos generales, ¿no? Son personas que sufren alguna inestabilidad, eh, alguna vulneración que les impacta de tal manera que lo único que sienten, aparte de temor y del dolor que les provoca, es sienten ganas de eh, volver a hacerle ese dolor a alguien para que el dolor de ellos se vaya, ¿no? Necesitan canalizar, sacar esa ira, esa pena, ese miedo, haciéndoselo a otra persona. ¿Por qué? Porque el único entorno o la única historia a la que están expuestos es a que la dinámica es así. Alguien te hace daño, entonces tú le haces daño a alguien. Y así va la cadena, ¿ya? Em, Algo que yo creo que es importante que entiendan es que las personas muchas veces actúan de acuerdo a la historia en la que han estado inmersos. Y eso, cuando uno realmente lo entiende, debiese de pararse diferente frente al mundo. Porque si tú te topas con una persona en la calle que tuvo un mal día, pero que cada vez que tiene un mal día se vuelve agresiva, tú desde tu perspectiva lo ves como alguien agresivo, agresivo, malo, desproporcionado, loco, que nos... y te dan ganas de atacarlo de vuelta porque tú no le has hecho nada. Pero si se ponen desde el punto de vista de la otra persona, de que quizás tuvo una historia tal que lo hace irascible a ese punto, ¿no? Y que no lo controla porque no lo tiene sanado. Uno dice, pobre, ¿no? Yo soy la que está bien, yo soy la que está equilibrada, y entonces por lo tanto eso no me corresponde. Lo que me hizo simplemente resbala, porque yo no soy realmente su blanco. La persona que te ataca de la nada simplemente no eres su blanco, sino que eres lo que encontró para vaciarse, pero tú no eres el verdadero problema. Entonces, si hacen el ejercicio que es difícil, eh, en el momento, ustedes internamente reciben menos daño al no tomárselo personal, ¿ya? Y yo siempre apunto a que estas cosas lo hagan por ustedes y para ustedes, ¿ya? Em, También hay personas que hacen bullying por términos de tener poder y control, que yo creo que también está asociado a perder su estabilidad o lo que los hace sentir seguros en algún punto y por eso quieren controlar lo otro. Em, por algún término, o sea, por alguna cosa traumática, algún tipo de violencia que estén sufriendo
de personas externas. Entonces, aquí voy con todo esto. Las personas que hacen bullying en algún punto también son víctimas. No tienen más poder que el que tú les das, ¿ya? Es algo muy difícil, porque cualquier persona me podrá decir, pero veámoslo en lo literal. Una persona que sufre bullying en el colegio y que está sufriendo violencia, que lo están descalificando por cómo se ve, por cómo se siente y no sé qué. ¿Qué fue lo que les dije yo en el video de la depresión? Las personas que son distintas y que quieren mantener esa autenticidad siempre van a ser rupturistas para la sociedad y siempre van a desestabilizar lo que está comúnmente aceptado como normal. Pero para mí, la diferencia enriquece, la variedad enriquece. La gente no lo suele ver así. Y eso se nota de inmediato cuando hay alguien que es distinto. Siempre hay críticas, siempre hay pelambre, siempre hay intentar ridiculizarlo. Pero en realidad, si se ponen a pensar fríamente en el tema, ustedes les están dando donde más les duele a esas personas y por eso están recibiendo ese ataque. ¿Por qué? Porque en algún punto esas personas sueñan con ser algo que ustedes son. Ellos sueñan con, no, más bien no solo ser, sino que sentir como ustedes se ven. Eh, Hay algo de ustedes que les provoca molestia, pero porque, no porque sea algo que física tangible que le moleste, sino que es porque ustedes le incomodan emocionalmente en algo a la persona. Eh, no sé, siempre se ha dicho en la tele, se muestran casos de bullying por niños, sobre niños con discapacidad, sobre niños que tienen estas condiciones, ¿cómo se llama? Como por ejemplo Asperger, que tienen, o esta cuestión del el síndrome del, no sé, que estos niños que son súper inteligentes, los niños síndrome de Down, y para mí, yo digo, son, sobre todo los niños con síndrome de Down, son niños que solo viven amor. Entonces, y vienen a una sociedad que lo que menos tiene permitido es amar, sinceramente, ser auténtico en el amor que entregan y en el que reciben. Entonces eso molesta y incomoda mucho. Y si lo analizan bien, una persona con síndrome de Down físicamente no es una persona que, como se define clásicamente en sociedad, que sea bonita, que sea como amigable, acercarse y todo, porque tampoco se expresan de manera como nosotros, los normales, pero saben comunicarse de una manera emocional. Para mí están millones de años luz de los terrenales clásicos. Cuando yo tuve psicología, no, filosofía, nos cuestionaban sobre lo que era normal. Y yo terminé, o sobre lo que es bueno y malo. Y yo terminé sintiendo y concluyendo, y todavía lo creo, que al final lo que nosotros definimos como normal, en realmente es lo anormal, ¿ya? Porque lo normal es hacer lo que dice la norma, ¿ya? Ser todos parejitos, todos iguales. Y es una forma de control, ¿ya? Y las personas que son irreverentes, que son rupturistas, son personas que tienen pensamiento crítico en algún aspecto y saben mirar más allá y saben romper los esquemas y saben salirse y saben fluir y saben lo que es la libertad pura y dura, saben lo que es amar incondicionalmente. Eh, Sobre todo, por ejemplo, pensando en los niños que tienen autismo, es otro tipo de amor. Se comunican de otra forma y eso lo hace valorarlo mucho más porque no te permite el contacto físico, por ejemplo. Muchas veces no hablan, pero es como una cosa de miradas. Y yo he visto, por ejemplo, videos de gente que se pone tan contenta porque un niño es capaz de decir una palabra después de 7 años, por ejemplo. Lo celebran tanto y yo digo, lo has tenido 7 años contigo y lo has podido amar de una manera que no se replica en cualquier lado. Y para ti es el mayor logro porque este niño logró hablar. La gente sordomuda, la persona ciega. Una vez recuerdo que vi, no sé si era una canción, un video o un reportaje, no me acuerdo,
de una niña ciega que se relacionaba con un chico vidente, que veía. Y, y recuerdo que el chico empezaba para entrar en confianza y todo el tema y que ella se sintiera como incluida, su casa la modificó para que ella no tuviera accidente. Entonces él empezó a ponerse en su lugar y recuerdo que se vendó los ojos y empezó a ver con qué chocaba, con qué esto y qué era, podía ser peligroso dentro de su casa. Y él adaptó su casa para a ella generarle un entorno seguro. Em, y sobre la misma, me acuerdo que después este sí creo que fue un video en el que, no, ya ni me acuerdo, pero recuerdo que era como una persona no vidente le enseñaba a un vidente, a una persona que veía, cómo reconocer a otra persona usando otro sentido, que es el tacto. Porque claro, uno reconoce los rasgos faciales de la persona, pero él se hacía una imagen mental a través de palpar el rostro de la persona. Y eso provocó que esta pareja tuviera una conexión mucho más especial, ¿no? Porque se sentía como incluido en la realidad del que está en situación, digamos, como de desventaja o en situación en condición de discapacidad, creo que se dice. Ya ni sé. Eh, y eso generó un acople y que se pudiera amar de distintas maneras, o sea, desde la vidente como desde la no vidente. Em, entonces, para mí, yo me quedé con esa idea de que al final lo que todos nosotros decimos que es normal o que es lo como normalmente debiésemos nacer o ser, para mí es la anormalidad. Ser parte del montón, ser una copia como el resto, para mí está equivocado, porque tampoco creo mucho en los conceptos de bueno y malo. Obviamente en términos de delincuencia, sobre violencia y en términos de transgredir a otra persona, vulnerar a otra persona, para mí ahí sí está bien normado lo que es ser bueno o malo. Se necesita porque no todas las personas son empáticas ni respetuosas. Pero en términos de sociedad como tal, siento que lo que se considera bueno o malo siempre es subjetivo. Desde el simple hecho de, por ejemplo, tener un profesor que sea homosexual, era considerado malo por muchos papás, es todavía, y que él tenga una lección personal de vida privada no justifica ni es determinante en las habilidades que esta persona tenga en cuanto a inteligencia para enseñar. Eh, pero el ser humano, como siempre, viendo lo desconocido, lo raro y siempre pensando que lo diferente es lo malo, provoca que hayan estos prejuicios y estas violencias innecesarias en vez de tomar una postura activa de querer conocer eh, a fondo cómo es el conflicto y tratar de solucionarlo de manera que todas las partes se vean beneficiadas. Muy poca gente tiene disposición a conversar. Todos quieren imponer su postura. Hoy en día el ego está pero por las nubes para todas las personas. Eh, y siempre es el intentar ganarle al otro. Entonces no. Y ahí es donde encuentro yo que en donde se desenvuelve el bullying. Obviamente está el bullying que es más físico, más violento, y eso es mucho más difícil de detener. Para mí debiese ser una situación integral cuando hayan estos casos. Primero, creerle a la víctima, no esperar a pillar al tipo, al violento con las manos en la masa porque puede significar que llegues tarde. No hay que esperar a que haya un daño sino que debiesen de haber otros indicadores. Obviamente hay de todo en el mundo. Hay gente que hoy en día miente para perjudicar a alguien porque esta persona no me dio algo a cambio, entonces lo desprestigio. Está muy fácil manchar la imagen de una persona y casi que arruinarle la vida, pero también hay muchos más casos de gente que sí dice la verdad y que no se les cree. Y lamentablemente, o sea, bueno,
para cómo están las cosas, uno casi que tuviera que andar con cámaras 360 y casi que psicótico, tratando de grabar todo a quien le habla y lo que sea, porque si no después no me van a creer, ¿no? Entonces, así sí, de maniático está el mundo. Em, entonces, eso. ¿Qué más quería decir? Bueno, como les dije, muchas veces hay gente que no entiende por qué parte el bullying o por qué me lo hacen a mí. Am, pero yo siento que es un tema que funciona a nivel un poco inconsciente, en el sentido de decir que no es como que uno vea a alguien y diga, esta persona tiene este carácter, por lo tanto, no. A través de la dinámica y de la observación del comportamiento del otro, tú ves grietas y sabes cómo ingresar a esas grietas. Y por eso se producen los abusos. Y si miran clásicamente las estadísticas y todos los casos que hay de violencia, abuso, bullying o lo que sea, siempre es uno el que tiene, que es el que es el abusador. Eh, a mí me ha pasado que he visto casos en los que los abusadores los entrevistan y para mí son personas que no unen ni dos palabras, no son personas que tengan peso argumentativo, que tengan un hilo conductor coherente, pero sí tienen muy aprendido lo que es la manipulación, saben muy bien cómo su víctima, cómo manejar a su víctima. Y eso para mí es como que nace, o sea, les vuelve a renacer el instinto animal más puro y salvaje, eh, pensando en términos, digamos, ecológicos, sobre lo que es la sobrevivencia, ¿no? Tengo que tratar de ganarle al otro para yo sobrevivir. O, no sé, pues pensando en términos animales, tratar de ser más inteligente que él para que el león se lo quiera comer a él y no a mí. Que eso también es como manipulación, ¿no? Es ponerle la trampa al otro, pero por un tema de sobrevivencia. Que eso es la ley natural de la vida salvaje, ¿no? Pero no están estas palabras en el razonamiento, sino que es un comportamiento animal, puro y duro. Y yo siento que el bullying trae eso un poco a la palestra, es como la parte más instintiva, pero pervertida, distorsionada, eh, porque también viene la intención. Hay gente que es consciente y lo hace conscientemente. Em, y además que no les enseñan, porque hay muchos hogares que son vulnerables hoy en día, muchos niños que son vulnerados. No les enseñan lo que significa ser empático, porque desde el día uno no han sido empáticos con ellos, no se les respetan sus límites. Entonces, una persona que constantemente ve la vulneración de sus propios límites, la seguridad de su propio entorno, es una persona que va a crecer creyendo que el mundo funciona de manera inestable, insegura y del más vivo, y del más violento, y del que ataca antes. Entonces, entendiendo ese entorno, uno puede justificar que esta persona esté teniendo tal comportamiento. No quiere decir que esté bien o esté mal, que te lo hagan a ti, ¿ya? Obviamente está mal. Ni estoy diciendo tampoco que esté bien que él lo está haciendo porque se justifica por su historia, no, pero sí te ayuda a entender un poco que al final el objetivo no eres tú, ¿ya? Más allá de que en términos terrenales, directos, yo te estoy haciendo daño a ti porque me caes mal, ¿no? Y te quiero hacer daño y te quiero ver en el piso. Pero la razón de fondo detrás de él es un dolor importante que lo mueve y no le permite razonar. Y muchas veces llegan a casos en los que no ven al otro como un ser humano sintiente, ¿ya? Em, la dinámica, obviamente, bueno, a ver, yo siento que debiesen de haber más charlas sobre temas de bullying, no tanto como para avergonzar a las personas que sí abusan, sino más bien para que la gente que es víctima sea consciente y logre ver estas banderitas rojas a tiempo. Obviamente el contexto muchas veces, perdón, mi perrita.
como decía muchas veces, el contexto social no te acompaña. Siempre con la diferencia, lo que se hace es poner en duda al que es diferente, poner en duda al que está haciendo problemas, que en este caso sería la víctima que se queja de que lo están lastimando. Em, Eso quizás podría hacer pensar que en realidad ya la humanidad no tiene salvación. Em, y por eso siento que se debiese como enseñar un poco más, dar charlas sobre lo que es el bullying, para que la gente sepa atajarlo, no solo en términos de que la persona que lo vive se dé cuenta, sino también darle pista a los papás de los cambios de conducta de los niños. Eh, y no en un sentido de que no pase, porque siendo bien fría y objetiva, todo lo que viví de bullying eh, también me ha ayudado hoy, mm, sobre todo en saber qué es lo que no quiero y qué es lo que no voy a volver a permitir que pase. Eh, y también porque uno de repente aguanta tanto que ya sabe lo bajo que cayó y sabe a dónde no quiere llegar. Sabe todo lo que se perdió en cuanto a personalidad, todo lo indigno, digamos, o basureado que se sintió en su momento. eh, y sabe que eso no lo puede volver a permitir, porque sabe lo que significa pasar por eso. Eh, entonces, igual, por ejemplo, estoy de acuerdo con que haya un tema que se hable sobre sexualidad con los niños, porque ahí también hay otro tema. Eh, Esto como esta dinámica que tiene la sociedad hoy en día de manejar temas como en términos tabús, eh, es que no se puede hablar porque es esto, porque lo otro, versus ponerte en una situación en la que es mejor advertirle a una persona para que tenga herramientas para escoger, así como saber escoger entre lo bueno y lo malo, saber escoger en distintos ámbitos de la vida. Siento que eso hace una persona segura de sí misma y capaz de tomar decisiones. Um, y eso se nos debiese enseñar desde niño. Obviamente con los matices relacionados a la edad, ¿no? Matices sobre cómo conversar los temas con niños versus adolescentes versus adultos. Eh, Siento que tomar esa dinámica de decir, no, es que no puede saber porque es niño y no lo va a entender, y esperar a que en la adolescencia o a los 18 años o de adulto le explote en la cara el tema y se ve peor porque uno cuando es adulto ya tiene demasiados prejuicios, tiene demasiadas resistencias contra el mundo. No es como un niño que es espontáneo y está abierta a las experiencias y no es prejuicioso y es un poco más como adrenalínico, más lanzado a la vida, que es como uno debiese hacer toda su vida en realidad. Porque cuando uno es así es, digamos, libre en actitud y en pensamiento, las cosas fluyen mucho mejor. Pero en cambio no, los adultos hoy en día viven en resistencia, pensando en el que dirán, pensando en el que eso se le permite a otras personas, no a mí, y nos acostumbramos a decir que solo esta mínima realidad es encasillada, es posible para mí, cuando nosotros tenemos todo el poder de cambiar esa realidad. Eh, Nadie dice que vaya a ser fácil, nadie dice que vaya a ser en un corto periodo de tiempo, pero se puede hacer el cambio. El tema es que cuánto lo quieres. Eh, Yo sé que hay muchas otras personas que han vivido bullying que es mucho más doloroso que el mío y es mucho más difícil de superar. Bueno, y lo último es pensar un poco en, quería como recordar un poco cómo fue ocurriendo el tema del bullying en mi caso. Eh, en el tema, como les dije, el bullying siempre es sistemático, eh, y la frecuencia con la que va ocurriendo va en aumento progresivo. Son estos pulsos que aparecen, desaparecen y cuando desaparecen te dan como un dulcecito que te hace olvidar todo y decir ya pasó. Entonces y después con el tiempo vuelven y vuelven peor. Y tú, ah, ya pasó, porque te dan un dulce más grande. Entonces, esto de dar y quitar es muy propio de la dinámica del bullying. Eh,
Bueno, en una situación en la que la relación es estrecha, como en mi caso, porque hay otras veces en que simplemente se da violencia, se da abuso y no hay ningún tipo de relación. Pero ahí el dulce en ese caso sería, por ejemplo, que esta persona que te hace bullying te deja tranquilo por un mes y no te molesta. Y después vuelve y te deja en vergüenza el colegio. Entonces escaló, ¿no? Y así se da no solo entre alumnos, también se da entre profesores, alumnos o alumnos profesores, se da a todo nivel. Y para mí el problema, la base de todo eso está en que en Chile en este momento hay temas de votaciones presidenciales y mucha gente se queja de que no hay educación cívica. Y para mí en este caso del bullying es lo mismo. No hay educación sobre lo que es el respeto, la empatía, sobre lo que son los valores básicos y fundamentales de una persona. Um, y, y lamentablemente estamos en un mundo que funciona tan rápido que yo creo que si una persona particular no siente el interés por mejorar, ella solita, no va a venir nadie a inculcártelo tampoco, ya no va a pasar así. Eh, el otro año va a ser mucho de acción, pero de acción personal. Eh, Así que vamos a tener que movernos por cuenta propia. No nos vamos a poder esconder. Eh, y la verdad es que no, sinceramente, como les dije, yo he sufrido varios borrones de memoria, entonces no me acuerdo de muchos detalles de cómo fue el tema y cómo fue propiamente psicológico. Más que nada eran ataques verbales. Me daban y me quitaban, de repente escalaba el comentario, de repente eran muchos comentarios en un día, después eran unos pocos el siguiente, después de nuevo muchos, muchos, después en una semana no pasaba nada y yo me sentía la persona más feliz del mundo. Eh, pero el tomar la actitud de que en esos momentos en que te dejan tranquila, tú decir eres lo más feliz, es que no es real, porque de todas formas estás permitiendo que eso pase. ¿Qué soluciones se pueden tomar? Yo podría haberme cambiado de colegio. Muchas veces funciona el hecho de cambiar de entorno y poder presentarte como tú realmente quieres, pero corres el riesgo de 50-50, de toparte con alguien a quien no le guste y te quiera hacer bullying, como toparte con alguien y que todo el mundo te acepte. Entonces, esa incertidumbre yo creo que es la que personas que sufren violencia o bullying de algún tipo no quieren correr. Y por eso yo dije, mejor diablo conocido que diablo por conocer. Pues no sabes si después te va a topar con alguien que es mucho peor. También puede ser que haya alguien mucho mejor, pero nos pega más el no correr el riesgo porque creemos que vamos a sufrir más si salimos de ahí, ¿no? Nos vamos a topar con algo peor. Eh, entonces, como idea de ser un poquito pesimista y pensar que solo las cosas malas son las que típicamente pasan y no las cosas buenas, eh, es escaso ya pensar que algo bueno nos va a pasar. Y esto para mí viene un tema de que nos sentimos violentados a todo nivel, como personas, como sociedad. Hemos sido vulnerados y violentados de distintas formas, por los gobiernos, por los diferentes países, por otras nacionalidades, eh, por la misma economía, por las injusticias sociales. Entonces, es como que está en una dinámica en que dice, yo quisiera que me trataran con más respeto, pero el mundo está tan violento y en realidad ni siquiera se detiene por nosotros que no me queda más que subirme al carro y ser como ellos nomás y aguantar como pueda. Pero yo quisiera que el mundo fuera de esta manera. Eh, y ese es el discurso. Ahí queda. Eh, y yo más que nada por eso estoy generando este espacio para que se pueda conversar, transparentar un poco, ser sinceros, contar nuestras experiencias, para también hacer el ejercicio para darnos cuenta de que hay otras personas que viven igual que nosotros. Y en realidad lo que estamos haciendo es vivir encapsulados en una concha egocéntrica en la que solo importo yo, porque como en algún día yo me topé con alguien que no le importé yo, entonces a mí no me importa el mundo completo, ¿no? Está así de agresiva y así de intensa la forma en la que estamos pensando. Em, y cada persona que en algún momento se encuentra en una situación en la que vulneran tus derechos o te sientes pasado a llevar o no hay justicia, que a mí me pasa mucho, eh, a mí me dan ganas de odiar el mundo completo. Sobre todo me pasa porque yo soy mucho como de pedir justicia a nivel calcado,
algo tan básico como hacer una fila para tomar un transporte y que alguien llegue y se cruce y se ponga adelante, ¿no? Cuando yo llevo 20 minutos parada haciendo la fila normal sin pasar a llevar a nadie y llega alguien y se mete, ¿no? Em, Eso revienta porque es decir, yo para qué soy tan empático si puedo llegar y meterme como él y violentar a todo el resto, porque como a él no le importa lo que yo o los demás pensemos porque él hace eso, eh, a mí tampoco me tiene que importar, ¿no? Y lo vemos tan seguido que al final la gente se empieza a sumar a las malas conductas, porque lo más fácil es no hablar de lo que te está pasando, sumarte a la violencia y descargarte con muchas veces gente que ni siquiera tiene la culpa. Entonces, el ser humano es muy ingrato. Y a mí me pasa que yo llego de trabajar y llego muy molesta, pero más que nada en términos de transporte. El estar en contacto con gente que aparte que le siento la energía, me cambia mucho el humor. em, y esto me ha costado sangre, sudor y lágrima cambiarlo. El hecho de pensar, ríete del tema ya, no te enojes, porque energéticamente yo cambio y me pongo muy buena para pelear. Entonces, y a veces no tiene sentido. Así que eso. No sé con qué voy a seguir. Ya les dije que en términos de la cuestión de espiritualidad, lo voy a hacer yo creo el próximo año, cuando ya decante todo esto y vea qué camino voy a tomar porque no tengo idea. Em, y ahí vayamos hablando qué más se les ocurre. Podemos hablar del término en temas de las relaciones, lo que son las toxicidades, em, y cómo se maneja ahí entre mis propias expectativas y lo que realmente está pasando en las relaciones, ¿no? Eh, Relaciones tóxicas en mi vida he tenido varias, así que ahí tendría mucho material para hablar, quizás para seguir. Eh, y eso. Sigo reiterando, busquen ayuda si es que la necesitan. Esto no suple cuestiones médicas, ni diagnóstico, ni nada, es un espacio de conversación, de abrir los ojos un poco al mundo y darse cuenta que hay otras realidades que son muy parecidas a las de nosotros, ¿ya? Que somos seres sintientes y que sí que lamentablemente a una persona tiene asociado tanto derechos como deberes, y a mucha gente le gusta hacerse la tonta con los deberes o responsabilidades que tiene, y le gusta solo la banda ancha en términos de los derechos, ¿no? Entonces, que también es desbalance y es injusticia, ¿no? Así que eso, comenten lo que quieran, ahí me dicen, ahí voy a ir filtrando, eh, y a ver qué otras cosas se les ocurren para conversar. Yo estudio mucho, leo mucho, así que ahí si encuentra algún tema interesante, ahí lo podemos conversar. Cuídense, nos vemos la próxima.